Fíjese nada más los números de COVID en México y en el mundo. Vamos, pues mal. Ya ahora, enhorabuena, digo, hay que celebrarlo. Casi ya con los rebrotes y los repuntes, ahora ya se pone mascarilla, cubrebocas el doctor Gatel, cuando pues, primero se fue contra ese tema, ¿no? Y que el cubrebocas no era tan importante. Sigue más o menos en un discurso así, pero bueno, al menos ya salen las imágenes, ya sale con cubrebocas, como poniendo el ejemplo. Pero es un asunto que va más allá de temas simplemente políticos o discursos electorales. Es, es un tema que nos está dejando con mucho dolor. A quienes tienen la fortuna de no haber perdido a nadie por COVID, pues qué bueno, a lo mejor sienten todavía la pandemia como algo muy alejado. Pero quienes ya perdieron al papá, a la mamá, pues quienes ya fracturaron una familia, pues, pues ahí está, es un dolor y que se tendrá que llevar. Los números son bastante alarmantes. Estamos hablando de 90.309 muertes en México. Estamos en el cuarto lugar por muertes por acumulación, digamos. O sea, el primer lugar lo tiene Estados Unidos, el segundo Brasil, el tercero la India, el cuarto México. Pero estos son los oficiales porque, pues aquí no hacemos pruebas. Yo te aprecio mucho que nos tomes la llamada telefónica en esta mañana, eh, porque pues nos has estado dando mucha luz en el tema de la pandemia y en el tema de cómo se está tratando y en los números que también se están modificando, a veces a contentillo, a veces a gusto político. Doctora Laurie Ann Jiménez Five, jefa de laboratorio allá de genética molecular de la UNAM, mil gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Un gusto grande estar en el programa nuevamente. ¿Qué lectura tienes de la COVID hasta el momento, ya rebasando las 90.000 muertes oficiales? Las no oficiales, muchísimas más, obviamente. Sí, bueno, pues la lectura es que vamos en una trayectoria, nuestro país va en una trayectoria que va a terminar dejando mucha más pérdida y dolor en los meses que vienen adelante, lamentablemente, ¿no? Tenemos efectivamente en cifras oficiales 90.309 defunciones, fallecimientos por COVID-19, pero esto hay que recordar esto, hay que agregarle esta cifra que las propias autoridades de la Secretaría de Salud ya admitieron como muertes atribuibles a COVID-19 en las cifras del exceso de mortalidad, que son 139.153, que son las que ellos mismos atribuyen a COVID. Esto quiere decir que en nuestro país han muerto 229.462 personas de COVID-19 desde el 18 de marzo, que fue el día que se reportó la primera defunción por COVID-19 en México. Esto nos deja en la realidad en el segundo sitio a nivel mundial, solamente por debajo de Estados Unidos, en términos de mayor número de muertes de los 215 países que reportan cifras de COVID a nivel internacional. Pues bueno, es muy trágico realmente, es una situación realmente muy trágica que pudo haberse evitado. Es decir, esto no es una situación que fue inevitable y que sigue siendo inevitable. Ahorita los países europeos tienen un rebrote, en el caso de ellos sí es un franco rebrote, porque ellos tuvieron su primera oleada entre los meses de febrero, marzo y abril. Después controlaron muy bien el problema y llegaron y estuvieron durante varios meses en niveles muy bajos, tanto de contagios como de defunciones. Ahora les viene un rebrote, pero esto no es fortuito, no es una situación que, bueno, así tuvo que ser porque ahora pasaron meses y ya vienen los rebrotes, no. En Europa se están dando los rebrotes porque los gobiernos relajaron las medidas y la población también. La gente relaja medidas, los gobiernos abren las actividades demasiado pronto, demasiado irresponsablemente, sin las medidas necesarias, y entonces se da esto que está ocurriendo. Ahora, en nuestro país no podemos hablar de rebrote. Lo que nos está pasando es un repunte
que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Es decir, en nuestro país, igual que en Estados Unidos, seguimos en la primera oleada, seguimos en el primer brote, mismo que nunca se controló, porque, como bien lo sabemos ya todos, nuestras autoridades nunca tomaron ni siguieron medidas de contención epidemiológica. De hecho, ese fue algo que el doctor López-Gatell dijo desde el mes de marzo y lo sigue sosteniendo, que México no pretende detener los contagios, es decir, que no pretende seguir estrategias de contención epidemiológica. Entonces, en nuestro país seguimos haciendo muy pocas pruebas para lo que se necesita, no se hace rastreo de contactos, no se hace aislamiento selectivo de las personas, lo cual se traduce, en términos muy simples, en una cosa: no se cortan las cadenas de transmisión. Esto nos ha llevado a tener una carga viral comunitaria, es decir, la cantidad o proporción de contagios de COVID-19 en la comunidad es altísima, altísima. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos está pasando. En un futuro, por desgracia, cercano, en un país como México, en donde no hay medidas de contención, en donde no hay pruebas, en donde pareciera que se apuesta a la inmunidad de rebaño, y viendo hoy, doctora, lo que ya sabemos un poco de COVID, que te llega a afectar inclusive temas cerebrales, temas de riñón, o sea, no solamente es el asunto pulmonar o el asunto de respiración, o sea, puede llegar a tener muchas secuelas. Es una sociedad enferma. ¿Qué sociedad ves? O sea, la sociedad mexicana post-COVID va a ser una sociedad muy distinta a la sociedad francesa o a la sociedad inglesa o a la sociedad norteamericana en materia de salud. O sea, hay secuelas que estarán ahí y es una población enferma. Sí, esto es muy, muy preocupante. Para empezar, bueno, necesitamos comenzar a hablar de este tema, que me da mucho gusto que lo traigas, que arrojes un poco de luz al respecto. Muchas personas padecen esto que hoy conocemos como COVID largo. Son las secuelas que deja COVID después de que ya la infección pasó. Son secuelas que para muchas personas son duraderas. Incluso se cree que podrían, en algunos casos, ser secuelas de por vida, que incluyen secuelas neurológicas, en algunos casos renales, hepáticas y desde luego pulmonares, ¿no? Entonces, gente que todavía después de semanas o meses de haber padecido COVID, siguen con insuficiencia respiratoria, siguen con problemas de confusión, de mareos, cuestiones que tienen que ver con la alteración de su percepción, porque hay secuelas neurológicas. Entonces, y esta gente se encuentra muy desconcertada porque no hay una guía, nadie está hablando en México sobre ello, y creen que, bueno, mucha gente los tira locos de, no, pues a ver, o sea, ya a ti ya se te pasó el COVID, ¿no? Y no, esto es una realidad, y en el mundo hay centenas de miles de personas que están padeciendo COVID largo. Ahora, la gran diferencia en nuestro país, aquí ni siquiera se está hablando al respecto, pero no hablar al respecto también significa que no se está tomando ninguna medida para darle apoyo, para dar tratamiento, para dar seguimiento a las personas que están padeciendo COVID largo. Entonces sí, el panorama es muy diferente. Es por eso que es tan importante, es decir, nuestro país, precisamente porque tiene una población que con una proporción muy grande de personas enfermas, con problemas como diabetes, hipertensión, obesidad, una serie de cosas, precisamente porque nuestro país tiene un problema muy grande en términos de su sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que tiene unos problemas muy, muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, precisamente por todas estas razones, es que en nuestro país, más que en otros, es indispensable cortar las cadenas de transmisión, indispensable que el gobierno detenga esta catástrofe desde arriba de la cascada. Desde arriba es detener los contagios, porque detener los contagios, y claro, esto es un trabajo que tiene que ir de la mano con la sociedad. Nosotros también, como personas, como ciudadanos, como seres humanos que vivimos aquí en México, necesitamos tomar conciencia y saber que jugamos un papel muy importante en esto. Es decir, necesitamos salir de casa siempre con un cubrebocas bien puesto sobre nariz y boca,
¿verdad? Necesitamos guardar distancia, evitar aglomeraciones, evitar espacios cerrados, ventilar los espacios, etcétera, ¿no? Procurar el lavado de manos, la desinfección de superficies, etcétera. Esto es lo que nosotros podemos hacer como individuos. El gobierno debería de estar haciendo algo por cortar las cadenas de transmisión también, porque en nuestro país, más que en otros, es indispensable, porque teniendo un sistema de salud debilitado, además una población enferma, bueno, las repercusiones para nosotros van a ser mucho peores que en los países desarrollados que están en otra situación. Entonces, pues sí, vamos a tener que ver, por lo pronto, la trayectoria es realmente dramática en la que estamos. Estamos en un repunte que es evidente que bueno, va por una trayectoria muy dramática. Los siguientes meses, y hablo de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, es decir, hasta marzo, sí, van a ser meses increíblemente complicados en el mundo entero, pero sobre todo aquí para nosotros en México. Ayer fuimos el país que reportó más muertes a nivel mundial, en el número uno de muertes de un día en para ese otro, día, pues, en el día de ayer. Es decir, todos los indicadores nos dicen que estamos en una trayectoria catastrófica en los siguientes meses. De ahí que es muy importante que la gente vea por cuidarse del contagio, desde luego, y por detectar temprano los síntomas de COVID, que pueden hacer esto mediante mediciones de oximetría y temperatura que se hagan como parte de un protocolo que las familias pueden llevar de autovigilancia. Esto puede ayudar grandemente a disminuir el número de muertes. Doctora, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, nos das mucha luz en el tema y me quedo con esto último. A ver, el gobierno está haciendo lo que está haciendo, es muy criticable, lo hemos hecho muchas veces, lo seguiremos haciendo, se critica, se señalan los errores cuando hay aciertos, pues también obviamente que se señalan y inclusive hasta se llegan a aplaudir en un momento de pandemia. Pero es un gobierno que nos ha dejado solos y en muchas circunstancias. Pero me quedo mucho también con esto que dices, o sea, somos una sociedad que tiene que hacerse responsable. Eso de que tengamos 200% más de denuncias de fiestas, de que, por ejemplo, en Nuevo León el Bronco esté diciendo que va a tener que multar con 100,000 pesos a quien siga haciendo fiestas. O sea, también hay que entender que depende de nosotros muchísimo como sociedad. Y sí, el ejemplo que está poniendo el Estado es espantoso, horripilante, pero tenemos que asumir responsabilidades también. Absolutamente, o sea, llega un momento en que, bueno, más allá de seguir criticando las acciones gubernamentales y de las autoridades y qué sé yo, pues llega un punto en que cada uno tiene que ser también responsable de su salud, ¿no? Es decir, sí se está haciendo muy mal por parte del gobierno, es cierto, pero esto no quiere decir que cada uno de nosotros no tengamos una responsabilidad en esto. Y la gente tiene que recordar algo, a ver, esta actitud de ya me cansé de la pandemia, perdónenme, o sea, usted se puede cansar de la pandemia, pero el virus no se ha cansado de usted. No, está feliz. O sea, el virus ahí está y le va a pegar, o sea, entonces, hay una cosa muy importante, que es esto que estamos pasando va a pasar, sí va a pasar, es decir, va a pasar, quizá lleve meses, quizá hasta finales del año que entra, pero tarde o temprano va a pasar. Pero ahora es muy importante esto, cuando esto pase, ya estemos del otro lado, pues bueno, mire, lo más importante aquí es que usted tenga todavía aquí con usted a sus seres queridos, ¿verdad? Y a que su usted familia, esté bien. a sus amigos, a sus colegas, y que usted siga aquí para ver la historia cómo sigue para adelante, ¿no? Entonces, pues sí, para que eso se logre, pues no podemos estar cansados, estamos en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Entonces no se puede estar cansado, es decir, ahorita, de aquí a marzo, es cuando todos los ciudadanos, todas las personas necesitan redoblar esfuerzos. Doctora evitar el contagio, eso es lo que va a salvar a muchos. Doctora Lauri-Ann Jiménez Five, mil gracias, doctora. Te mando un abrazo y mil gracias por tomar esta comunicación. Nada que agradecer, al contrario, un placer, Luis. Muy buenos días. A ver.